Hola, buenas tardes. Vamos a ver hoy día, lo que era la clase del 27, un poco viendo dos cosas. Algunos conceptos sobre la investigación y vamos a ver en el otro video una herramienta que nos puede permitir hacer análisis, como es el Natural Language Understanding, para que incorporemos dentro de esta asignatura el uso de herramientas y tecnologías para el trabajo cuantitativo en el área de las ciencias sociales. Lo primero que vamos a ver hace referencia, voy a compartir la pantalla. Vamos a trabajar con los conceptos de investigación y vamos a usar el libro de Hernández Sampieri, ustedes lo pueden obtener en su biblioteca, que va a ser uno de los libros guías con respecto a lo que es la investigación en general y cómo además es la investigación cuantitativa. Para eso, recordarles que la idea es que después de esto ustedes puedan tener claro y ojalá tener claras las definiciones de lo cuantitativo y las diferencias con lo cualitativo, cómo se desarrollan estos procesos de investigación y establecer claramente algunas diferencias en el cómo se desarrolla. Recuerden que lo primero es que la investigación es un proceso sistemático, eso quiere decir sistemático que cumple con etapas. Cumple con etapas, se sistematiza, se debe desarrollar una secuencia para que sea considerada científica, que evalúa aspectos críticos y tiene puntos también críticos en los cuales uno debe desarrollar, sí o sí, ciertas actividades. Además, la investigación requiere de datos empíricos. En otras palabras, debemos pasar de ciertos modelos teóricos a datos concretos y datos reales desde este enfoque, y que estudia un problema o algún fenómeno en específico. Entonces, lo primero que necesitamos saber y recordar es que en general Pike plantea una diferencia entre lo fonético y lo fonémico. Lo fonético está desarrollado a lo concreto, a la palabra en sí misma. Es objetivo, es cuantitativa y es lo que se dice, no lo que quiso decir, es lo que se dice. Entonces, por ejemplo, alguien podría decir hola perrito y desde lo fonético, ¿cierto? Esas son las palabras, hola perrito. En cambio, también existe un alcance que es lo fonémico o el enfoque EMI, donde yo intento no solo entender las palabras, sino que el significado. Y eso muchas veces se asocia a procesos subjetivos, se asocia a una investigación cualitativa, donde lo importante no está en lo que dijo, sino que en cómo yo lo contextualizo y lo que quiso decir. Entonces, por ejemplo, acá en Chile, hola perrito, pudiese ser desde un saludo a un perro, en sí mismo a un animal, o pudiese asociarse a cuando uno se lo dice a otra persona y en ciertos grupos y bajo ciertas condiciones, que esa persona es cercana efectivamente. A quien se le trata de perrito, se le trata como una persona cercana. Es el significado, no es lo que dijo. Entonces tenemos dos diferencias en el cómo nos enfrentamos de alguna manera a la realidad. Lo cuantitativo se basa en la cantidad, en el objetivo, necesita medir, necesita cuantificar, necesita de alguna manera establecer un número, una medición para los fenómenos o para las problemáticas, incluyendo las problemáticas sociales. Para eso desarrolla un procedimiento, una sistematización que es secuencial, paso a paso, lineal, ordenada. Para pasar a la otra etapa debo cumplir con la anterior, si no, no puedo avanzar. Debe tener como objetivo recolectar datos numéricos para su análisis, basar la estadística. Su objetivo final es establecer pautas o patrones con respecto a estos números y ojalá poder así probar algunas teorías. Este es un enfoque y este es el que vamos a desarrollar durante este semestre. El proceso cuantitativo en general lo vamos a, según lo que plantea Hernández Sampieri y la mayoría de los autores, lo vamos a dejar en más o menos 10 etapas. Incierto, debe tener la idea, qué es lo que me gustaría estudiar, qué es lo que ustedes tienen que traer la semana próxima. Vamos a plantear un problema, pero ya no un problema en sí mismo, sino que vamos a plantearlo como un problema de investigación y como una pregunta de investigación. Vamos a revisar la literatura, vamos a desarrollar un marco teórico, qué es lo que dice, cuáles son los datos de alguna manera empíricos y teóricos que sustentan nuestra investigación. Vamos a visualizar el alcance del estudio, hasta dónde hay que llegar. Vamos a elaborar una hipótesis y vamos a definir las variables a estudiar desde una línea más operacional. Vamos a buscar la forma del cómo vamos a hacer la investigación.
que es el diseño de investigación. Cómo investigamos, vamos a ver distintos tipos, y la muestra y la recolección de datos, que fundamentalmente alcanza hasta qué instrumentos vamos a usar y cómo se van a recolectar los datos en sí mismos. Posteriormente, si se dan cuenta, en la investigación cuantitativa hay una serie de pasos previos que deben ser muy rígidos y muy estructurados para lograr llegar a la fase de recolectar los datos, fase 8, y del análisis. El trabajo es previo. Mayoritariamente en lo cuantitativo, el trabajo de análisis es relativamente rápido, dado que ya se han cumplido todos los otros criterios. Entonces, por eso que es tan importante ir cumpliendo con los pasos. Desde la realidad, de alguna manera, en lo cuantitativo, nosotros vamos a tener que existe una realidad subjetiva, lo interno, pero también existe una externa, son realidades. Y en base a las hipótesis que yo creo como investigador, las personas en Chile han mejorado su nivel de pobreza, yo realizo una investigación para, para acercarme al fenómeno como una realidad. ¿Por qué acá aparece el fenómeno? Porque recuerden que desde este enfoque, aunque si bien hay distintas versiones, nosotros vamos a trabajar con que existe una realidad y nosotros desde lo cuantitativo nos acercamos a ella, a conocerla. La realidad es externa a nosotros. La realidad es externa, es un fenómeno, estudiamos desde un enfoque fenomenológico, y en base a esa investigación nosotros tenemos dos opciones. Que lo que nosotros creíamos, la pobreza ha disminuido, si coinciden quiere decir que era igual a lo que la realidad nos dice. Y si no se aceptan, quiere decir que de alguna manera la realidad es distinta y debemos crear nuevas investigaciones, de alguna manera eh, podemos volver a repetir. Es tan importante en lo cuantitativo indicar si lo que creíamos se cumple o no se cumple. Es importante también indicar que en la parte después de eso, que si de alguna manera las realidades o las creencias, perdón, se acercan o no a la realidad, ambas sirven para ir comprobando teorías. En cambio, en lo cualitativo, si ustedes se dan cuenta, el fenómeno no obligatoriamente, o el proceso, perdón, no obligatoriamente es lineal. De hecho, tiene secuencias en las cuales yo puedo avanzar o puedo, insisto, devolverme a campos o etapas, a fases previas debido a los datos que yo estoy recibiendo. Ambos son igual de científicos, pero es necesario cumplir con todas las etapas. Eso sí es fundamental. Yo no puedo quedarme pegado en la etapa 3 y creer que con eso se completó la investigación. En todas, tanto en lo cual y como en lo cualitativo, existen etapas que, como veíamos, en lo cuantitativo es secuencial y en cambio en lo cualitativo es flexible y es más dinámica. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en lo cuantitativo se trabaja desde la fenomenología, la teoría fenomenológica. Eso quiere decir que existe un fenómeno que es real y que es externo al ser humano. En cambio, en lo cuantitativo, algunos de los enfoques son más constructivistas. Eso quiere decir que la realidad no es una sola, sino que se va construyendo en base a las distintas participantes. Existen tantas realidades como observadores de un fenómeno. Para lo cuantitativo, la realidad es objetiva, ¿cierto? Y desde lo cualitativo existe una mayor subjetividad, la cual se debe indicar en los procesos de investigación. En lo cuantitativo se supone que el investigador no afecta el fenómeno es independiente del sujeto que investiga. En cambio, en lo cuantitativo, el sujeto sí es capaz de interpretar y en esa interpretación de la realidad afecta a la realidad. El objetivo, ¿cierto? Valga la redundancia, en lo cuantitativo es un objetivo que es concreto, que es sustancial, que es acotado. En cambio, en lo cualitativo, desde ese objetivo más subjetivo, pueden ir variando y se puede ir flexibilizando el alcance del estudio. En lo cuantitativo, la lógica es racional, es deductiva. En lo cualitativo, es racional inductivo. De los casos específicos, intentamos generalizar.
La posición del investigador en lo cuantitativo es neutral, en cambio en lo cualitativo puede ser explícita. Yo puedo manifestar mi idea y en base a eso planteo cómo yo voy a interpretar. Lo importante está en decirlo, y eso es lo que lo hace científico también. La revisión de la literatura es una visión crítica. ¿Por qué? Porque selecciono aquellos estudios, tanto teóricos como empíricos, que sirven a mi investigación. Que en lo cualitativo es un proceso donde a medida que yo voy obteniendo datos puedo ir incorporando literatura. En lo cuantitativo no, se determinan ciertos autores, ciertos textos y se trabaja desde esa línea. En la hipótesis, en el caso de lo cuantitativo se llaman hipótesis, las cuales se comprueban o se refutan. En lo cualitativo no son obligatorias las hipótesis, fundamentalmente se trabaja con supuestos. El diseño de investigación en lo cuantitativo debe ser estructurado y está predeterminado previamente a la recolección de los datos. En cambio, en lo cualitativo es un diseño que es abierto, que es flexible, que puede ir modificándose. Los datos en lo cualitativo son duros, tienen que ser números. En cambio, en lo cualitativo pueden ser más soft, o sea, habla de datos más blandos, los cuales pueden ser interpretativos. El análisis en lo cuantitativo es sistemático, se analizan las variables y es impersonal. No es si a mí me gusta o no me gustan los resultados, esos son los resultados. Y en lo cualitativo, el resultado es progresivo, yo voy describiendo y sí pueden verse afectados por fenómenos personales, lo cual no lo hace no científicos. Lo importante es indicar cómo se realiza el proceso en lo cualitativo. Ambos, ya sea por separado, cuantitativo, cualitativo, o en conjunto en diseños mixtos o con preponderancia de uno e incorporando la otra opción, ambos son científicos. Yo creo que eso es un dato muy importante a indicar. Por ejemplo, hoy día se plantea que existen a las que tengan hijos, hermanos chicos, o y no tan chicos, hay algunos trastornos por videojuegos y la Organización Mundial de la Salud ya lo está incorporando como un trastorno. El tema es que todavía no hay mucho conocimiento. Entonces, uno podría preguntarse, ¿cómo investigaríamos desde un enfoque cuantitativo este nuevo trastorno o este nuevo problema social, el que los niños pasen mucho rato y no compartan con las familias, como uno de los síntomas, el que sus amigos sean virtuales y nunca tengan interacción social, personal, cómo puede afectar, insisto, en las dinámicas grupales, cómo lo podemos investigar desde lo cuantitativo y lo cualitativo? Ahí tienen dos preguntas frente al mismo fenómeno o a la misma situación. Uno de los dilemas o de los mitos es que o las investigaciones son cual y son cuanti, no. En general se puede trabajar en conjunto. Si bien en general se plantean o se estudian en forma distinta porque su estructura de acercamiento a la realidad, sus métodos, sus herramientas son distintas, no quiere decir que sean lo uno o lo otro, pueden trabajar en conjunto y eso creo que también es muy importante desde la visión de lo que uno tiene en la investigación. De hecho, vamos a usar un software hoy día o en el próximo video que muestra cómo se puede conjugar lo cualitativo y lo cuantitativo a través de sistemas de inteligencia artificial, específicamente lo que es Deep Learning. En general, se plantea muchas veces que es el fenómeno en sí mismo o el objeto de investigación lo que determina cómo debemos acercarnos. No el enfoque en sí mismo, no es que uno vaya desde lo cuantitativo a estudiar las cosas, sino que en general hay algunas problemáticas. Si queremos saber cuánto ha aumentado la pobreza en Chile, el problema es en sí mismo, o la pregunta nos dice que debemos hacerlo en un informe cuantitativo, que es distinto a cuando la problemática nos dice cómo ha impactado emocionalmente la pobreza en Chile. Perfecto, ese cómo nos da la posibilidad de ingresar a lo cualitativo, a profundizar. ¿Por qué les planteo esto? Porque es fundamental cuando uno pasa de la idea al problema de investigación, es cómo uno lo va a plantear. Si planteo cómo se comportan o cuánto ha variado, estamos preguntando desde dos enfoques distintos. Como así también, si yo quiero establecer cuál es el nivel de algo o cuánto ha variado, por un lado yo describo, en el otro comparo. O si quiero relacionar, ¿existe alguna relación entre la estructura familiar
y el nivel de violencia ejercido en ellos, estamos relacionando una variable con otra. Las próximas clases, cuando veamos preguntas de investigación, es fundamental. La pregunta nos va a guiar toda la investigación. Y en general aquí tienen datos. En algunos casos uno puede hacer historias de profundidad, ¿cierto? Viendo la experiencia, qué es lo que hizo alguien para ser una de las personas más millonarias en el mundo y con el desarrollo de ciertos sitios de ventas. O puedo buscar un factor común, coloco a varias personas y busco qué datos tienen. Ahí pueden ver enfoques distintos de cómo acercarse al mundo. Esto es los conceptos de investigación.